Buen día, a las 10:07, arriba de 33 grados de térmica a las 10 de la mañana. Cualquier cosita hablen con Brigger, que dice que el calor es un estado de ánimo. Bueno, los dos episodios sucesivos que se produjeron al cierre de esta semana tienen a la vicepresidenta como protagonista, y ambos, desde diferentes planos, corroboran su rol central, ¿no?, en la escena política. Pero, si es por las expectativas estrictamente electorales, volvió a asomar mucho antes la estadista que una probable candidata. No por una cuestión cronológica, creo que corresponde empezar por la información que subrayó el desquicio del Poder Judicial, o de una parte sustantiva de él. Los fundamentos del fallo que condenó a Cristina quizá no sean asombrosos para gente experta o conocedora de hasta dónde puede llegar la pobrísima calidad jurídica de un tribunal, al margen de orientaciones políticas, que en este caso son obvias. Y como siempre, el examen específicamente técnico de algunos de los argumentos debe quedar en manos de especialistas del área. Pero cualquier lego con capacidad analítica que se haya tomado el trabajo minúsculo de leer las explicaciones centrales del fallo publicadas en todos los medios de derecha a izquierda, queda estupefacto. Esta vez no se trata del lenguaje críptico que torna inentendible lo que se explica. Todo lo contrario. Se entiende perfectamente lo dicho por el tribunal, el Federal Oral número 2, y por eso no cabe menos que quedarse con la boca abierta. Porque si uno no entiende, no entiende, pero si se entiende todo, es peor. Desde ya el horror principal es que las 1616 páginas argumentativas no muestran prueba directa alguna contra Cristina. Más aún, y aunque semeje inconcebible, los propios jueces admiten que solo se basan en pruebas indiciarias. Y hay un párrafo en particular que, más allá de poder juzgárselo como una obra muy destacada del terrorismo sintáctico, resume virtualmente todo. Dicen los jueces, comillas, ahora parece más sofisticado hablar de Loeffler como si las cosas al ser descritas en inglés tuvieran más valor, dicen los jueces, para definir algo que en la realidad aparece solo como una nueva teoría conspirativa, abre guión, tan antigua como el propio Estado de Derecho, cierra guión, sigue, y cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción o por otros relacionados al mal desempeño en el ejercicio de la función pública. Vaya una pregunta básica y apartada, se reitera, de que el Tribunal Oral Federal 2 deba asistirse con algún redactor o corrector con ganas o experiencia. ¿Desde cuándo un juzgado argumenta conjeturas de carácter político para sostener sus veredictos? ¿O será que debe hacerlo en reemplazo de probanzas inexistentes? De hecho,
al no poder demostrar evidencias, se indultan ellos, los jueces, por lo, esto también es textual, dificultoso de obtener prueba directa. Así, calco de Sergio Moro cuando condenó a Lula, apoyan su sentencia en íntimas convicciones. Es alucinante. Juzgan y dictaminan a través de interpretar indicios. Los jueces del tribunal, en consecuencia y efectos prácticos, vienen a hacer lo mismo que un comentarista. Lo mismo. Quien recorre el guión del tribunal, sea por arriba o con detenimiento, se encontrará con expresiones como la película completa. Remite de inmediato, por supuesto, a la teoría de los dos demonios. Y con otra que habla del caballo de Troya, para referirse a que en Santa Cruz, comillas, la extensa provincia patagónica, había el presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal que no prueban por ningún lado y sus múltiples aristas. El alegato del fiscal Diego Luciani a mediados del año pasado, ya con ausencia de pruebas absoluta y acompañada por una oratoria paupérrima, invitaba a que el tribunal subiera la vara. Entendámonos, nadie esperaba que el TOF 2 fallara a favor de Cristina. Pero sí que, para no dar vergüenza entre sus propios pares de Comodoro Pro, al menos se esforzaría en disimular la mediocridad del fiscal con alguna argumentación jurídica sostenible, algún elemento probatorio irrefutable, alguna prosa más elevada para intentar la duda entre los indiferentes. Tan bajo se ha caído como para que ni siquiera pueda aspirarse a un cinismo más profesional. Claramente, la respuesta es afirmativa. Igual de afirmativo que lo inequívoco de ser un tema interesante solo para el público politizado o con cierta inquietud en ese sentido. Lo mismo vale para la novela de chicanas y golpes bajos entre los cambiemitas, en cabeza de los adherentes a la comandante Pato, que entre paréntesis o sin ellos ayer cerró acuerdo con López Murphy, y los tibios, dice la comandante, que simpatizan con el alcalde Larreta. Esa interna también ya aburre, le importa a la señal televisiva de Macri, al gaste de las oficialistas, al de los macristas contra los tiros en los pies del oficialismo y casi nada más. Y mientras tanto, para abonar, los radicales abonan su clásica vacilación que termina en jugar con la derecha, o someterse a ella, si acaso no fuera una redundancia. ¿No les queda algún alfonsinista para testimoniar mínimamente otra cosa? Ni uno. ¿No? Entonces, en semejante panorama que alimenta a personajes estrafalarios, va de suyo que alguien con la estatura de Cristina continúa siendo el eje. Ya se sabe, por amor u odio, porque representa la más intensa de todas las minorías, o como reflejo de una sociedad en la que es inviable pensar en cualquier proyecto sin un gran liderazgo personal, Cristina hace que todo baile a su alrededor y ayer volvió a ratificarlo. El país de la politización estaba pendiente de cada palabra suya, un poco menos que otras veces quizá.
pero pendiente de cada palabra, de cada gesto, de cada mohín, de cada pausa, de cada silencio, de cada énfasis. En nuestra opinión, la vicepresidenta solo pudo haber decepcionado a los ansiosos, o a quienes no asumen que es persona de una sola palabra, que ya dijo en forma remarcada que no se postulará y que no entra en ninguna lógica que pueda corregir su postura. Si lo hace, estaríamos ante una de las sorpresas más espectaculares de nuestra historia política. Fue otro discurso tan llano como brillante y tan reiterativo como nodal, con ese universo de distancia respecto del que puede formular cualquier otra figura. No solo por la retórica, sino en función de cómo atraviesa aspectos estructurales. Se supo desde el principio, por ejemplo, pero no el menor ejemplo, que el acuerdo con el Fondo Monetario era un asunto de coyuntura para evitar que los mercados provocasen un estallido financiero. Y que debería revisarse a la primera de cambio o cuantas veces fuere necesario. Y ayer, con enorme elocuencia, Cristina revalidó ese objetivo, pero insistiendo en que es una obligación a la que deberían verse compelidas todas las fuerzas políticas, y que para afirmarlo viene con números y no con ideología, y que para demostrarlo basta con sacar las cuentas de los dólares que el país requiere, no ya para pagarle al fondo, sino sencillamente para funcionar. Y lo hizo tras haber engarzado una descripción notable sobre el tipo de economía que es la Argentina, el papel del Estado, el dólar como patrón de conducta, los versos sobre déficit fiscal, el choque entre crecimiento y distribución. ¿Planteó medidas concretas? No. Manifestó que la única receta para empezar es ponerse de acuerdo con una oposición responsable incluida. Sí. ¿Habló de patear algún tablero? No. ¿Señaló que es y será todo lo pragmática que se deba hacer? Sí. Entre preguntas y respuestas como esa, para volver al comienzo, rige la estadista, no la candidata.